Universidad Tecnológica, Facultad de Maestría y Posgrados, Educación y Lucha de Clases, Aníbal Ponce. Tema Capítulo 4, la educación del hombre feudal. Integrantes: Willy Pérez Portillo, Larisa Martí de Enríquez, Sandra Maritza Cantarero y Juan Paulo Baires. Capítulo 4. La educación del hombre feudal. La educación del hombre feudal. Inicio de colonos y villanos. Al final del mundo antiguo, las grandes extensiones de terreno estaban subdivididas en parcelas y confiadas a colonos libres, que pagaban una retribución, un interés anual fijo. Los colonos no eran esclavos y tampoco totalmente libres. Los villanos, descendientes de los colonos romanos, eran libres o francos. No se vendían, se ofrecían a sus amos. Buscaban un propietario que tuviera tierras para explotarlas. Los villanos. El pedido del trabajador era un acto jurídico llamado súplica precaria. La aquiescencia del propietario constituía otro acto llamado concesión prestaria. Con tal de trabajar las tierras de su señor, el villano se comprometía a entregar al señor una parte del fruto de su trabajo y determinados servicios personales. El villano solo reconocía una autoridad, y es la que él se había impuesto. Los siervos, auténticos trabajadores de la tierra. El mundo feudal reposaba en los hombros de ellos. Lo que producían de trabajos sin descanso iba pasando como tributo de la siguiente manera: villano, castellano, barón, vizconde, conde, marqués, duque y rey. Cada grado implicaba vasallaje con respecto al superior y señorío con respecto al inferior. El feudalismo solo reconocía tres variedades sociales: los bellatores o guerreros, los oradores o religiosos y los laboradores o trabajadores. El dominio de la Iglesia. La Iglesia se presentó como otro señorío, terratenientes y guerreros igual que todos. Los obispos desviaban hacia las fundaciones piadosas la riqueza de los laicos. La Iglesia se fue ensanchando. La historia de la moneda. Ernesto Curtius dijo: los templos han sido la cuna de la civilización monetaria, como que la superficie de las piezas que servían de moneda llevaron durante mucho tiempo el emblema de sagrado. Ejemplo, el templo Delos. Prestaba a los particulares y al Estado. El deudor proporcionaba hipotecas y presentaba fiadores. En caso de insolvencia, el dios embargaba sus bienes y la de los fiadores. La Iglesia Católica en pocos siglos tuvo entre sus manos casi todo el control de la economía feudal. Comenzaba la economía cerrada. Surgen los monasterios. Los monasterios fueron a lo largo de la Edad Media poderosas instituciones bancarias de crédito rural. Tomaron la dirección de la agricultura. Organizaron laboriosamente la primera economía estable, la economía externa de los medios de adquisición violenta, como lo hizo el mundo feudal. Las economías. Economía feudal, en primer lugar, descansaba en un conglomerado de productores serviles. Trabajaban para él sin ajustarse a un plan común. En segundo lugar, sobre las riquezas aleatorias que las guerras y el saqueo. La economía monástica. Esta se apoyaba sobre la organización de trabajo con reglas precisas de disciplinas. El monasterio constituía una lección viviente del trabajo organizado y racionalizado, a punto tal que influyó sobre las burguesías posteriores. Eran prestamistas de reyes y de príncipes. Mediante convenios pecuniarios, detenían el poder arbitrario de los señores, absorbían las parcelas de los labriegos.
Las escuelas monásticas. Las escuelas monásticas eran de categorías. Las de instrucciones de los futuros monjes, llamadas oblatos, que se dedicaban a la religión. Las escuelas de instrucciones para el bajo pueblo. Las escuelas de bajo pueblo eran las únicas de las cuales las masas podían concurrir. No se enseñaba a leer ni escribir, ni instruir, sino solo familiarizar a las masas campesinas con las doctrinas cristianas y mantenerlas, por lo tanto, en la docilidad y el conformismo. Las escuelas monásticas. Todo aquel que quería estudiar y no era hijo de siervo solo podía satisfacer su curiosidad ingresando a un monasterio. Otras escuelas fueron las escuelas externas, con destinos a los clérigos seculares y algunos nobles que querían estudiar sin intención de tomar hábitos. Gramática, retórica, eran las columnas fuertes de la enseñanza. Juristas, doctos, secretario práctico y dialéctico hábiles son lo que producían las escuelas externas del monasterio. La nobleza. Estos carecían de escuelas, pero no de educación. Esta formó a sus caballeros con sucesivas iniciaciones. El joven noble debería cumplir con secuencia de vivencia como 1 a 7 años con la madre. Pasa luego como paje al servicio de un señor amigo, 14 años de escudero, y acompañaba al guerrero a la guerra, torneos y a la caza, y cuando llegaba a los 21, solemnemente era armado caballero. El noble no se cuidaba de la guerra porque era su negocio. No piensa en el dominio que poseía, sino en lo rentable. El señor. El dinero entra en circulación y el señor encontró ventajoso permitir no solo que trabajen sus artesanos para él, sino para otros. Autorizó que el castillo se permitiese que entren y salgan mercaderes. La ciudad se hizo un centro de comercio donde los productores cambiaban sus productos. El colono y el siervo intercambiaban de esta forma sus productos. El burgués. Los burgueses acabaron por difundirse en una clase predispuesta a la vida pacífica y urbana, bien distinta de la guerrera y rural nobleza. Los burgueses juramentan ayuda mutua entre sí y masacran a señores, religiosos y laicos. El señor otorga carta a la ciudad mediante la cual limita su propio poder, es decir, carta de franquicia para colonos y a los siervos. Los campesinos y burgueses compran el poder arbitrario que mantenía aquel sobre sus bienes con las cartas de franquicia. La aparición de la burguesía hace que la Iglesia enseñe diferente. Escuelas catedralicias. Estas habían existido desde siglos atrás, con una organización semejante a las monásticas, y con la división también en externas para laicos e internas para el clero. La teología estaba en el centro de sus preocupaciones pedagógicas. En el siglo XI fueron el germen de la universidad. La fundación de la universidad equivalió en el dominio intelectual a una nueva carta de franquicia de la burguesía. La burguesía no solo aseguraba sus triunfos económicos, sino intelectuales. Las universidades fueron reuniones libres de hombres que se propusieron el cultivo de las ciencias. Como todas las corporaciones, sometían a sus miembros a una sucesión de pruebas y de grados. El muchacho que deseaba estudiar las artes liberales adquiría paso a paso un proceso parecido al de bachiller, licenciado y doctor. Hizo a la universidad la primera organización francamente liberal. Las universidades abrió para la burguesía la participación en muchos de los beneficios de la nobleza y del clero que antes se le había negado. El título universitario ponía al buen burgués casi a ras de la nobleza. Los intereses intelectuales, exclusivamente religiosos al principio, llegaron a ser después filosóficos y lógicos. Las universidades medievales fue la atmósfera adecuada para que surgieran los doctores. Desde el rector hasta los estudiantes eran hombres de fortuna. Todos eran usureros, rasgo peculiar que los caracterizaba. Comenzaron las escuelas primarias que la ciudad costearía y administraría.
la enseñanza que se impartía tenía más contacto con las necesidades prácticas de la vida. En vez de latín, la lengua materna. En vez del predominio total del trivium y quadrivium, nociones de geografía, de historia y ciencias naturales. Siempre se vio la diferencia entre escuela para privilegiados a las escuelas públicas de municipios. Siempre con las escuelas. Las primeras escuelas de la burguesía presentaban el carácter cerrado de los gremios. Dado el carácter de la organización gremial, ni el aprendiz ni el oficial se sentían como miembros de una clase aparte. Los maestros surgían de los oficiales y estos de los aprendices. Habían conseguido abrir una amplia brecha en la enseñanza dictada por la Iglesia, sustitución del latín por los idiomas nacionales. De las materias de cálculo y geografía, los comerciantes tenían un interés que las desarrollaron en ciertas escuelas, llamarse contabilidad. La Iglesia. El fin del siglo XI y el comienzo del siglo XII es el apogeo de la herejía. El dogma es atacado de diferentes frentes. La catedral no servía solamente para el culto, sino que era el mercado, la bolsa de comercio, el granero de abundancia. En ella se levantaba el retrato para el teatro y para el baile. En ella los profesores y los estudiantes celebraban sus asambleas y en ciertos días la ciudad entera discutía sus negocios. Siempre en la iglesia, la erudición, que había sido hasta entonces prerrogativa eclesiástica, cada día acentuaba su carácter laico. En vano en las universidades se castigaba con penas severas a los estudiantes que no hablaban latín. Florencia despierta de una esperanza fresca. Surge una nueva clase social cada vez menos tímida. Florencia hizo los Médicis, su más poderosa familia de banqueros, los principales que dirigieron su destino. Humanista. Surgen los humanistas y el sentir era: pueblo significa plebe, vulgo y canallas. Los humanistas solo tienen para el pueblo desprecio, injuria y sarcasmo. No apareció ninguna oportunidad del más tímido intento de educación popular. La ciencia debe ser sacada del encierro y esparcida a manos libres, pero a condición: el individuo se eleve sobre su propia clase para alcanzar una educación adecuada al rango superior. El Renacimiento: formar hombres de negocio que fueran al mismo tiempo ciudadanos, cultos y diplomáticos hábiles y no otra cosa. En Inglaterra, Alemania, Francia, los humanistas intérpretes de la burguesía mercantil buscaron la ayuda de los reyes. Las armas de fuego no solo transformaron los métodos de la guerra, sino que aceleraron también el derrumbe del vasallaje. La nobleza perdió su hegemonía y declinó la educación caballeresca. El hombre feudal había terminado.